primeras horas del sábado, que fue cuando inició esta validación, el también representante y diputado Tomás Guanipa aseguraba que habían menos máquinas, incluso comparándolo con procesos como el de Voluntad Popular y el de Avanzada Progresista. ¿Qué otras trabas se presentaron según Sí, es su importante reporte? porque este proceso debería ser un proceso, primero que es un proceso que no debería existir, pero lo impusieron solamente por meter obstáculos y estoy seguro que al gobierno le salió el tiro por la culata en este proceso porque la energía que se despertó en todo el país fue impresionante. Y quiero comenzar dándole las gracias a 200.000 venezolanos que al final fueron los que pudieron validar en las colas entre el sábado y el domingo, quedaron en las colas 80.000 personas más y para nosotros es un gran compromiso lo logrado ayer, pero la mancha de la jornada fue el propio CNE. Un trato desigual que no debería ser, pusieron menos máquinas para nuestro caso, primero Justicia, que los fines de semana anteriores, castigaron a los estados Miranda, castigaron al estado Zulia, en el caso nuestro, castigaron al estado Lara. Al mismo tiempo había un compromiso que el proceso no se detenía al mediodía y dieron la orden de detenerlo para la hora del almuerzo cuando debería haber una rotación que te hace perder casi 2 horas. Igualmente no nos dieron prórroga, sino que nos cerraron antes de tiempo ayer los centros en buena parte del país. Había miles de personas en las colas y no permitieron hacerlo. Y los casos puntuales peores, el caso de un señor que se llama Joe Uzcategui, que es un tipo que lo que está es en contra de los derechos de los venezolanos, igual lo hizo con el 1%, que yo mismo fui a Nueva Esparta a hablar con él, y ayer que el promedio de tiempo que tardaba una persona en validar en Nueva Esparta era 10 minutos por persona, cuando el promedio nacional era menos de 2 minutos por persona. ¿Cuál es la intención de hacer ese tipo de cosas? Bueno, Según lo que ustedes simplemente evalúan. es el miedo a la gente. Igual sucedió en el caso del estado Carabobo, que queremos responsabilizar al gobernador Ameliach, que cortó las luces de los centros de votación, lo mismo nos cortaron la luz en los centros de Vargas, la gente se movía en autobuses para ir de un sitio a otro, paraban los autobuses, las autoridades del estado Carabobo, metían gente en las colas que eran trabajadores de la gobernación, de manera que lo importante es que al final, y después de todas esas trabas que puso el CNE y el gobernador Ameliach, este señor Joe Uzcategui o García Carnero en Vargas, lo importante es que 200.000 personas, batimos récord, lograron validar en un proceso que estaba lleno de obstáculos y además de todo logramos no solamente validar, sino que muchísimas personas, más de 80.000 personas quedaron en las colas, validamos en todo el país y además hubo una manifestación enorme de la gente. Las historias que había en las colas, por ejemplo, te puedo decir, una señora aquí en Caracas enferma de cáncer, pero que fue a validar, se paró de la cama y fue con esa fuerza a decir que estaba validando no solo por Primero Justicia, sino validando por la democracia, por el futuro. Una señora de 96 años que hizo 6 horas de cola, no validó el primer día, fue el segundo día a sus 96 años, se pegó 4 horas de cola hasta que pudo validar. Después el testimonio de grandes artistas como María Teresa Chacín o Norquis Batista o Horacio de Desorden Público o Bonnie Simonovich o Héctor Manrique, son gente que, ¿verdad? Tania Sarabia, es decir, muchísima gente que nos acompañó en esta jornada. Diputado, María Ángel Ruiz, que le damos las gracias, ¿verdad? Porque es un proceso no tanto de apoyo a nosotros, sino de seguir luchando y lo más importante, manifestarse por el cambio democrático que quiere Venezuela. diputado, precisamente qué va a pasar después, porque mucho se ha dicho que esta validación sería o tendría la intención de que el gobierno en este caso gane tiempo, que hay una intención por parte del Consejo Nacional Electoral. Lo cierto es que se está realizando esta validación de partidos a pesar de que los partidos de oposición han denunciado este tipo Sí, que no existía este esto, pues. tipo de trabas y se sigue corriendo el cronograma electoral. Todavía no hay ni siquiera una fecha para unos comicios que están pendientes desde diciembre. Mira, lo importante es que a mí me queda muy, pero muy claro, me queda absolutamente nítido con esta jornada de ayer y con la energía de la gente y los testimonios de jóvenes, ancianos, mujeres, hombres, todo el mundo. A mí me queda claro que el gobierno está absolutamente derrotado. Es decir, un país que frente a esta crisis, que el gobierno pone estos obstáculos pensando que la gente va a tirar la toalla, que la gente se va a cansar, y sin embargo la reacción de la gente es todo lo contrario, sale masivamente a estar allí en todos los puntos de Venezuela. Hubo estados como Cogé donde logramos 400% en el rendimiento de lo que significa la gente esperada. Eso para mí es la muestra totalmente nítida que el gobierno está derrotado. El gobierno tiene que ir a elecciones, el gobierno tiene la necesidad
de cumplir en este momento para que el país pueda expresarse. El mundo entero está señalando hacia eso y el gobierno no tiene escapatoria. Podrá ganar una semana, podrá ganar un mes, pero el gobierno sabe que no hay escapatoria al hecho de que tiene que ir a unas elecciones que renueven a todas las alcaldías, a todas las gobernaciones y que renueven el gobierno nacional. El país puede confiar que la fuerza de la gente se impuso y quien hoy está derrotado se llama Nicolás Maduro y el gobierno venezolano, porque no queda otra que ir a un proceso de elecciones. Pero hay un escenario en Venezuela. claro para que las elecciones, por lo menos las regionales, se hagan este año. Bueno, es que no hay otra opción. En octubre del año pasado, la rectora Tibisay Lucena, a quien por cierto la llamamos 1000 veces el fin de semana y no tuvo la gentileza de atender ni una sola llamada, cuando su trabajo es atender a los ciudadanos y por eso está en ese cargo. La llamamos 1000 veces para decirle 1000 denuncias y nunca atendió. Ella, en octubre del año pasado, dijo que las elecciones de gobernadores eran a mitad de año y las elecciones de alcalde a final de año. Son elecciones que tocan legalmente, son elecciones que además el mundo entero está pidiendo. Recordemos que en este momento Venezuela tiene la mirada de todos los países de la región que están diciendo elecciones en Venezuela. Todo el planeta, el Vaticano, Europa, está diciendo elecciones en Venezuela porque saben que tocan unas elecciones, porque saben el caos que está viviendo de hambre Venezuela, no solamente de hambre de votar, de hambre de libertad, de hambre de justicia, sino de venezolanos que están muriendo de hambre por la crisis que generó el propio gobierno y por eso te digo, no hay forma que el gobierno pueda escaparse de las elecciones. El gobierno, si trata de escaparse más de las elecciones, más está cavando su tumba. Si el gobierno trata de seguir eludiendo las elecciones en Venezuela, con mucho más velocidad está declarando su fin, porque ya está en un momento en el cual el mundo entero sabe que en Venezuela lo único que queda para que este gobierno sea declarado oficialmente una dictadura, no solamente fuera de la Constitución, sino antidemocrática, es que el gobierno trate de eludir estas elecciones que son precisamente su fin democrático en el poder. Que además estaban en la Constitución, diputado, y debieron llevarse a cabo el pasado mes de diciembre. Se ha hablado también de una posible generación de un escenario político para unas elecciones generales. ¿Eso se ha evaluado? ¿Se ha tenido comunicación con algún vocero del gobierno, tomando en cuenta además que el presidente dijo el sábado que tenía conversaciones secretas con dirigentes de oposición? Mira, desde el año pasado, cuando comenzó el llamado proceso de diálogo, el gobierno, a través de los mediadores, al menos a través de los expresidentes, una de las cosas que ellos ponían sobre la mesa era la posibilidad de hacer elecciones generales en el país. Al menos eso nos comunicaron el año pasado los mediadores. Desde mitad del año pasado, los mediadores venían diciendo que el gobierno estaría dispuesto a algo que sería hoy absolutamente no razonable, sino una necesidad, que es hacer un proceso de elecciones generales ya. Eso es lo que el país reclama. Es decir, que todos los dirigentes colocarían sus cargos a la orden y que se haga una elección. Nosotros en la Asamblea Nacional incluso hemos dicho, y lo vuelvo a repetir acá desde Globovisión, estamos dispuestos a poner todos nuestros cargos a la orden en la Asamblea Nacional para que vaya a un proceso de elecciones. Elecciones de presidente de la República, elecciones de Asamblea Nacional, elecciones de gobernadores, elecciones de alcaldes, pero ya. Y que el país pueda renovar completamente con la decisión del pueblo cuál es la dirección que quiere. No solamente de cambiar de gobierno, sino cambiar de sistema. Cuando tú ves que unos niños de 15 años y 10 años apuñalan en Sabana Grande a 2 sargentos del ejército, tú te das cuenta, es un termómetro, es una foto de lo mal que está el país. Cuando tú ves que ya estamos llegando a más de 30 niños que han muerto este año porque no han comido, esa es otra cara de la crisis que vive el país. Cuando tú te das cuenta que Venezuela es el país más violento del mundo y eso va creciendo y creciendo, esa es otra cara de la crisis del país. Cuando el sueldo no le alcanza a nadie porque las medidas que está tomando el gobierno lo que hacen es destruir la producción venezolana, esa es otra cara del país. Cuando tú ves los venezolanos que se van y ya son un problema en Colombia, en Panamá, en toda América Latina, es la crisis que ya no es la crisis venezolana, es la crisis de toda la región. Venezuela se ha convertido en una crisis como una enfermedad contagiosa por el problema migratorio, por el problema de drogas, por el problema de corrupción, por el problema de terrorismo. De manera que el caso venezolano es uno de los peores casos del mundo entero y necesita que eso tenga una solución a través del voto.
Y además esa solución me la va a presentar, o a menos que se ha hablado a lo interno de la mesa de la Unidad Democrática, de cuál sería la propuesta y qué viene después del proceso de validación, porque insistimos, el tiempo está corriendo y la gente está reclamando soluciones. Son las 6:55 de la mañana, tenemos que hacer una pausa comercial. Estamos conversando con el presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Julio Borges, toda su participación a través de @primerapágina y la cuenta en Twitter del diputado.